Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página. Seba, ¿cómo estás? Bien, Dieguito. Bien, contentos. Aquí estamos Excelente. retomando, como todas las semanas, este programa que la verdad que estamos muy contentos porque está teniendo una buena repercusión. Estamos muy felices de que ustedes contribuyan con sus comentarios, con sus visualizaciones, contentos de haber pasado los 300 suscriptores, que para Las nosotros termópilas. es un logro. ¿Sí? Ya está. Internamente el chiste es que ya podemos defender las termópilas porque tenemos más de 300 suscriptores, así que, bueno, amén de... Tiemblan los persas. Sí, los persas están... sí, tiemblan los grandes youtubers, ojo. Así que bueno, vamos a comenzar con este programa. Y bueno, Seba, hoy vamos a empezar directamente vamos a ir directamente al grano. No me quiero olvidar de comentarles que ya está girando el nuevo programa, Nota al Pie. Nota al Pie, que ya tiene algunas observaciones, algunas cuestiones que, bueno, conforme vayamos subiendo más programas, vamos a ir comentando y haciéndoles recordar que tenemos otra producción de ADTV. Y se viene una tercera. Se viene una tercera, pero bueno, sí, pero bueno, no nos perdamos en esos laberintos. Exactamente, todavía. Muy bien. Así que bueno, Seba, hoy vamos a dedicarle el programa, o la media hora que tenemos para charlar, a una literatura muy especial, muy querida para vos, sobre todo, para mí, obviamente no con tanta profundidad porque conozco muy poco, pero dentro de lo que... Sí, la cultura, claro. La cultura es una cultura que a ambos nos fascina, pero vamos a tocar un aspecto de esa literatura, es inmensa, es inabarcable, es milenaria por otra parte. Y nos referimos a la literatura y a la cultura del Japón. Japón, y sobre todo la poesía japonesa, resumida o sintetizada en el haiku tan famoso, ¿sí? Vamos a hacer unos comentarios, el sentido del haiku. Obviamente el objetivo de este programa no va a ser de pronto caer en los lugares comunes. Para eso existe numerosa cantidad de bibliografía que ustedes pueden consultar. Inclusive hay muchísimos cultores del haiku, modernamente hay quienes escriben haiku como forma poética. Vamos a tratar de deslindar los aspectos centrales, esenciales del haiku como forma poética, pero el objetivo creo que va a ser, Seba, corregime si me equivoco, desentrañar la esencia y el valor poético en tanto lenguaje trascendente. Exacto. No quiero pisarme y decir lenguaje mítico porque hay algo distinto en el haiku. Claro. No estamos en presencia de pronto como en la tragedia de una poesía cuya fuente es mítica. Exacto. Pero sí hay algo que hemos desarrollado varias veces en nuestro programa, que es elementos tradicionales que circulan en el haiku, o sabiduría primordial, conocimientos esenciales. Exactamente. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a dividir el programa en dos partes. Voy a hacer una introducción, como hacemos siempre. Seba, vos vas a hablar de los haikus y vamos a cerrar con una aproximación un tanto... Original, si se quiere. Sí, original. Vamos a hacer la conexión del haiku con otro arte propio de Japón, un arte muy particular. ¿Y con qué? Y con qué, sobre todo, ¿sí? Así que... Hoy se van a llevar una sorpresa. Manténganse atentos porque hoy venimos con utilería. Exactamente. Amén de todo lo que ya tenemos en la mente. Que no es utilería. No es utilería, no, es de verdad. Pero bueno, no quiero adelantarme. Hablamos del haiku. Sí, el haiku es una forma poética japonesa compuesta básicamente por lo que en una lengua articulada como el castellano llamaremos sílaba. Como ustedes saben, y acá voy a hacer un breve paréntesis, el Japón no es una lengua articulada, el japonés, nihongo, nihonto, no es una lengua articulada, sino que es una lengua aglutinante ideográfica. ¿Sí? De más está decir que si han visto alguna vez la escritura oriental, china, japonesa, coreana, verán que, aparte de ser prácticamente indescifrable para un ignoto, para el occidental, está compuesto por una forma muy particular de composición, valga la redundancia. No es indoeuropea. No es indoeuropea, tiene ideogramas, ¿sí? Los kanji, los hiragana, los kanas y demás. Y ellos no llaman sílabas a sus componentes, sino que lo llaman moras, ¿sí? Entonces el haiku está compuesto básicamente por 3 versos, que en total suman 17 moras, o lo que nosotros llamaríamos 17 sílabas, distribuidas estructuralmente en... O sea, el haiku clásico, canónico, tiene un primer verso de 5 moras o sílabas, un segundo verso de 7 y un tercero de 5. 5, 7, 5. Exacto.
Pero básicamente lo que tenemos que pensar cuando hablamos del haiku, estamos hablando de un poema, de una forma poética que surge a partir de lo que en japonés se llama el aware. El aware es el asombro, la emoción, el estremecimiento ante la naturaleza. Exacto. El Hijin, el poeta japonés, fascinado por la naturaleza, por lo que lo rodea, emocionado, hecho uno con esa naturaleza, debe sentir, debe percibir, debe experimentar una iluminación interna, un satori, dirán los budistas zen. El budismo zen dirá el satori, que se convierte en esta expresión poética cuyas características fundamentales son, entre otras, describir un fenómeno de la naturaleza, una nevada, un elemento, una lluvia, una tormenta, un curso de agua. El cambio de las estaciones. De hecho, una de las características fundamentales es que en el haiku debe haber algún componente, los kigo, como llaman ellos, que componen o que están relacionados con elementos de las estaciones, exactamente. Claro. El sol, la nieve. La nieve obviamente va a ser representación del invierno. Pero además debe tener dos cuestiones fundamentales. Tiene que ser algo sencillo, no por eso simple. No es el simplismo. Debe ser sencillo, ¿sí? Como una gota de lluvia que cae por primera vez en una hoja agitada por la tormenta, por poner por caso. ¿No? Estoy pensando en Saer. Muy bien. Estoy pensando en Saer, hay un poema hermoso de Saer que justamente se concentra en esa gota que cae en una hoja. Eso es sencillo, no es simple. Exacto. Es algo tan sencillo como una gota, pero lo que hay detrás de la gota no es tan simple. Y además debe ser sutil, ¿no? Es un lugar común. Cuando hablamos de seda, recordarás allá en la... Alessandro Barico, cuando hablamos de la novela Seda, hablamos un poco de la levedad de la seda, ¿no? Exactamente. Como la seda que cae de una mesa, describiendo la sangre, en Mishima, por ejemplo. Claro. Pero digo, la sutileza en la composición de los versos. Por eso la brevedad y lo simple es una condición fundamental. El estremecimiento es un momento de iluminación, por lo tanto no puede extenderse en demasiadas palabras. Entonces tiene que ser breve. Y el haiku obviamente tiene una historia muy, muy sencilla, muy simple. Surge hacia el siglo VIII, hay una compilación, el Man Yoshu, un libro del siglo VIII aproximadamente, después de Cristo, que compila las primeras o los prototipos de lo que después serían llamados haiku. Recordemos esto, el haiku en realidad, el nombre haiku como composición poética recién cobra entidad en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Anteriormente tiene una evolución, podemos hablar de los poemas, los katauta, que son cantos parecidos al haiku, en los tankas, que en realidad son parte de otra forma mayor, pero la forma cristalizada del haiku es del siglo XIX. Y bueno, valga decir también que hay quienes lo han asociado con el budismo zen en tanto camino espiritual, otros que lo han asociado con el Tao, sea cual fuere el origen o el fundamento del haiku, creo, Seba, que vos tenés un desarrollo mucho más elaborado para introducirnos en el tema y ver el valor real del haiku como expresión poética, ¿no? Bien, exacto. Comparto lo que decís perfectamente como introducción, está excelente. El hecho es que vos citaste el siglo VIII, y el siglo VIII en la cultura japonesa, que valga decirlo, es una cultura milenaria, como decías vos, Diego. Es el imperio que tiene la casa reinante más antigua de la historia, 2500 años, ¿no? La casa de Yamato, que es la que actualmente, por supuesto, siempre ha dado los emperadores del Japón, sigue en pie. Pero el siglo VIII es fundamental porque es el momento en el que se empieza a escribir en Japón. Es decir, el japonés se escribe con kanjis chinos. Y la influencia, la llegada de los monjes budistas a Japón en el siglo VI va a hacer que se traiga el modelo chino. Japón tiene una admiración por China, tiene una relación de amor-odio, ¿no? Muy particular, pero a la vez una profunda admiración porque los chinos habían desarrollado una civilización escrita muy interesante. Solamente con pensar en Lao y en Confucio y en Chuang Tzu tenemos
maestros impresionantes. Quien soñó una vez que era una mariposa. Quien soñó, claro, exactamente. Y después no sabía no quién sabía era si era la mariposa que había maravilla, soñado. eso es el Tao puro. Entonces se traen los kanjis y se empieza a escribir. Y vos citaste, ¿no es cierto?, uno de los primeros documentos junto con el Kojiki, que es el documento mitológico más antiguo del Japón. El Kojiki es de alrededor del 750. Yo ahora no tengo la fecha exacta anotada, pero es de esa fecha, siglo VIII, cuando se pone en orden el sistema del shintoísmo. ¿No es cierto? Vos hablaste recién del katauta, ¿no es cierto?, como primer modelo, exactamente. El haiku es un poema, como bien decía Diego, breve. Que es un diálogo el katauta. Exactamente. Serían dos haikus, ¿no? Una pregunta y una respuesta. Que toma su independencia, digamos, del tanka. El tanka es una poesía china que tiene 31 sílabas. Diego bien citaba, tiene 17 el haiku. Vamos a hablar de sílabas, ¿no? Sí, no vamos a poner ahora en el engorroso trabajo de hacer la transposición de lo que es un... Aparte, no sé japonés, salvo saludar no puedo decir nada. Justamente las últimas 14 sílabas que lo diferencian son los dos últimos versos que se quitan del tanka. Por lo tanto, el haiku es, permítanme la alusión, es el acápite, o sea, la parte de arriba, la parte superior, que los japoneses, ahí sí, eso es producto japonés, van a concentrar para justamente producir en el lector esa sensación de asombro que bien citaba Diego ante la maravilla de la naturaleza. Valga decir fundamentalmente que el haiku tiene influencia enorme del budismo, sobre todo el budismo zen y del taoísmo. Todos sabemos que hay algo fundamental en el taoísmo, más allá de todo lo que digamos, la ilógica taoísta. Es decir, el maestro taoísta es aquel que maneja el lenguaje no desde la lógica, ¿no?, sino justamente rompiendo la lógica tradicional. De hecho, hay una gran, perdón Seba que te interrumpa, pero hay una gran corriente teórica especializada en el haiku que habla del haiku como corte. Exactamente. ¿No? Es un corte. Exacto. El satori, hay un corte. Exactamente. Entre los primeros dos versos. Claro, y el último, que podríamos decir que es el remate, ¿no?, del poema. Por otra parte, el haiku tiene las siguientes características, digamos, mejor dicho, más que características, tópicos, temas centrales. El camino. Qué estructuralistas que estamos hoy, Porrini, ¿no? Ay, sí, ahora vamos a romper con ellos. Disculpen, sí. Decía, algunos tópicos, ¿no? Sí. El camino, lo que está marginal, lo que es la vida antiheroica, y ahora vamos a hablar de eso, y lo que es la vida como sueño. ¿Por qué? Por lo siguiente. Acá vamos a asombrar un poquito porque ustedes se estarán imaginando a señores sentados en un salón, sentados obviamente no sobre sillas, sino sobre el suelo, sobre un tatami, con una mesa bajita, acuclillados, pintando. Lamento decirles que esa no es la imagen del pillín, del poeta, en el sentido del haiku. ¿Me permite una barbaridad, profesor? Voy a decir que los autores... Una más de las tantas. Los autores de haiku, ahí me va a echar el profesor, son pordioseros. ¿Por qué? Porque justamente los autores de haiku son poetas que no viven en casas, que viven al margen, por eso hablábamos al margen, que viven al margen de la sociedad, fuera de las ciudades, en contacto con la naturaleza, entre los arrozales, entre las piedras, entre los bosques del Japón, en un curso de río, en una cueva, ¿no? Los más grandes poetas, Basho, Buzon, Shiki, que son los maestros que van a dar pie a distintas escuelas sobre el haiku, son señores que viven fuera de la civilización, no están buscando entrar a la ciudad. Es más, cuando entran a la ciudad se sienten desgraciados y hablan de su enorme desgracia de tener que entrar. Porque en realidad es su contacto con la naturaleza lo que les interesa. Valga decir que esos tres aspectos, cuatro, el camino, digamos, la marginalidad, lo que es la vida antiheroica y lo que es el juego como vida o la vida como sueño, son aspectos fundamentales del haiku que se relacionan con lo que Diego recién citó, que es el kigo, es decir, las estaciones del año.
primavera, verano, otoño, invierno, marcan las distintas etapas en la vida del poeta del haiku. Se ha dicho mucho sobre la influencia del Zen en la cultura japonesa. Yo recomiendo leer El Zen y la cultura japonesa, libro bellísimo que está editado por Paidós Orientalia, de Daisetsu Suzuki, que trabaja fundamentalmente, gran, sí. Claro, que es un gran pensador zen japonés del siglo XX, pero me voy a permitir también hablar de la contrapartida. ¿Por qué? Porque Suzuki es fundamentalmente un fanático del zen y va a decir que la mentalidad japonesa está tallada por el zen. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque hay otra línea de pensamiento, que es la que pertenece, lo voy a leer porque mis nombres en japonés se me van olvidando, que es Hitoshi Oshima, en un libro que se llama El pensamiento japonés, que está editado por Eudeva. Les recomiendo, si no está en internet, si no lo consiguen como libro, la crítica hacia ese pensamiento. Es decir, el pensamiento japonés no es solo zen, es un pensamiento fundamental que tiene que ver no solo con la mirada zen, sino también con la tradición japonesa propiamente, con la tradición folclórica japonesa, digamos así, autóctona, si se quiere, que es anterior a la llegada del zen. Porque el héroe, el guerrero, ¿no? Fundamentalmente, el guerrero japonés es de características absolutamente diferentes de lo que podemos llamar el guerrero chino o las clases guerreras de otras tradiciones como la India, por ejemplo, ¿no? Pero volviendo al haiku, que es el tema del cual me ocupo, estoy citando fundamentalmente, y se los recomiendo, un libro que ha sido editado por una editorial argentina que se llama Bajo la Luna, ¿sí? Muy interesante el libro, que se llama El libro del haiku, recopilado por Alberto Silva. Alberto Silva es un gran profesor de literatura argentino que está viviendo en Japón, y que trabajando en las universidades de Japón se ha dedicado a la traducción de los haikus. Valga decir que fundamentalmente su ordenamiento de los haikus se da por las 4 estaciones. Sí. Primavera, Antes verano. de seguir, Seba, si me permitís, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Cómo no? Para continuar después, porque vamos a ordenar algunas cuestiones técnicas. Sí, sepan disculpar. Bueno, disculpen el corte, pero bueno, esto es en vivo, ¿sí? Como ustedes habrán visto, nosotros no cortamos la grabación, pero bueno, por un problema técnico tuvimos que, por primera vez, se va a notar el corte de edición. Exactamente. Así que bueno, disculpen, Seba. No, estabas por hablando favor, de... mil disculpas por esto. Del libro del haiku. Exactamente, el libro del haiku, que está editado por Alberto Silva en Bajo la Luna, que es una editorial argentina muy interesante que trabaja con temas de poesía. Les recomiendo la edición porque hace una selección muy interesante de los grandes maestros del haiku. Y hablar del haiku significa hablar de una época en el Japón. Porque si bien los antecedentes del haiku son muy antiguos, uno puede decir fundamentalmente que la edad de oro del haiku se da desde el siglo XVII al siglo XX. Es decir, la etapa, yo diría que abarca bien la etapa Tokugawa, ¿no? El shogunato Tokugawa, es decir, el último shogunato. En 1867 empieza la era Meiji y se convierte en el Japón moderno. La occidentalización de Japón, lamentablemente por algunas cuestiones. Exactamente. Bueno, deberíamos dedicarle un programa entero o varios cuando quieras. A la increíble historia del Japón. La increíble historia del Japón, es verdad. Para decir fundamentalmente que esa etapa del shogunato Tokugawa va a permitir el desarrollo de este tipo de poesía. O sea, la relación que ustedes me dirán es, a ver, estábamos hablando de una vida antiheroica y los shogunes y los samuráis son señores que buscan la vida heroica en la guerra. Y el poeta, exactamente el poeta de haiku, como decía yo, un poco atrevidamente, es un pordiosero, evidente, exactamente, busca algo diferente. Busca lo opuesto en ese sentido, pero valga decir que justamente esa es la complementariedad. ¿Por qué? Porque la vida japonesa, heroica del guerrero, se complementa con la vida en la naturaleza del poeta de haiku, de forma tal que el taoísmo, que es justamente el alejamiento de todas las reglas de vida cotidiana, de vida de corte y demás, que son las que van a
influir sobre el haiku, se complementa con la vida guerrera de acción, con la vida fundamentalmente de enfrentamiento de la realidad y de muerte heroica que tienen los samuráis. Muchísimo podríamos decir sobre el haiku. Yo incluso podría citarles algunos de los haikus más bellos. Prefiero que los busquen, prefiero que los lean. Son una brevedad que en algunos casos en Occidente, con esta naturaleza que tenemos un tanto bufonesca en Occidente, nos hemos permitido en algunos casos burlarnos de esa brevedad, ¿no? Intentando hacer una poesía breve al mismo estilo, como creyendo que si miro una planta en flor ya tengo un haiku. No es eso. Diego hablaba de una iluminación, de un satori. Les recomiendo, por supuesto, el estudio de Octavio Paz sobre el tema del haiku y los hermosos haikus que Jorge Luis Borges escribió haikus también. Y tankas. Haikus y yo tankas. No traje, lo tengo fuera de cámara, está El Oro de los Tigres, hay un gran compendio de tankas. Sí, exactamente. Y existen colecciones fundamentalmente que son de naturaleza, de traducción castellana hechas en la Argentina de muy buena calidad. Por supuesto, las dificultades del enfrentamiento digamos así, del traslado de una lengua como la japonesa a la castellana es terrible, porque el japonés en algunos casos no usa verbos. Y es como si dijéramos lunecer o primaverizar, ¿no? En algunos casos. Es decir, tratar de convertir algunas acciones... Una abstracción absoluta. Una abstracción absoluta. Y una belleza muy notable. Hay algo fundamental también, Seba, que quizás cabe mencionar, que en el momento de la composición del haiku, ¿sí? Esto lo dicen los especialistas, obviamente, el poeta debe extinguirse, por así decirlo, debe unificarse. Ese momento de debe sumarse a la naturaleza. Debe ser uno con la naturaleza, una fusión, y debe desaparecer. Debe desaparecer. Porque el poeta, perdóname Diego, esto no lo dije, el poeta inspira el lugar, que incluso es un lugar que los demás no ven. Eso lo dice fundamentalmente el gran poeta Bayo, ¿no? Cuando mira un lugar común que se convierte en un lugar particular. Claro, eso es poetizar en todo caso, ¿no? Poder ponerle nombre a aquello que en la cotidianidad de las palabras comunes no es insulso. Es vacío. Exactamente. Si yo leo, qué sé yo, anochece, el cerezo florece, una clasificación imbécil, no hay cerezo, la palabra cerezo, pero la idea del haiku es encontrar en ese lugar que nadie ve lo que sucede y lo que permanece, y que la palabra tal como la conocemos no puede nombrar. Exactamente. Esencia, por otra parte, de la poesía trascendente. Claro. ¿no? Por eso el centro en el nombre, ¿no? En muchos casos. Sí. Exactamente. Y en ese sentido, vamos a continuar por esta línea. A mí me gustaría citar, simple y llanamente, un trabajo de un monje zen japonés de fines del siglo XVI, principio del XVII. Llamado, momento en el que nace el haiku. Claro, Takuan Soho. La pronunciación por ahí es un poco complicada, pero está con Soho, que se llama La mente libre. La mente libre es un tratado, es una especie de intercambio, no es un diálogo, sino que el monje le está escribiendo a un maestro de espadas. Vos mencionaste a los samuráis. Y los samuráis, como ustedes saben, son la casta guerrera japonesa, propiamente de los shogunatos, del periodo del shogunato, que obviamente manejaban la espada japonesa, la katana japonesa, de la cual vamos a hablar en breve. Y este monje zen, justamente influido por toda esta filosofía, podemos pensar que escribía haikus también, podemos... Sí, seguro. Claramente, esta mirada y poder ver lo que no está, escribe este libro para entrenar, si se me permite el término, espiritualmente al maestro de espadas, al que se va a enfrentar a un combate a muerte. En un duelo con espadas, imaginemos en algún paraje japonés de la edad del siglo XVI, XVII, y hay algo fundamental que le dice, que es al principio, que tiene que ver con lo voy a citar textualmente, la sabiduría inmóvil. Ignorancia, el término ignorancia, dice Soho, significa ausencia de iluminación, es decir, ilusión. Lugar de permanencia
es el lugar donde la mente se detiene. En la práctica del budismo se dice que hay 52 estados mentales y dentro de estos 52 estados el lugar de permanencia es el lugar en el que la mente se detiene ante alguna cosa. Permanecer significa detenerse y detenerse significa que la mente permanece fija en alguna cuestión, que no tiene que ser una cuestión especial. Hablando en términos de tu arte marcial, de la espada, apenas percibes que la espada de tu oponente se mueve en dirección a ti para acertarte un golpe, si solo piensas en ella, en cómo harás para evitarla, tu mente quedará fijada en la espada, sea cual fuere la posición en que se encuentre. Tus movimientos quedarán incompletos y serás abatido por tu oponente. Esto es lo que significa detenerse. En cambio, si en vez de fijar en ella, percibes el ritmo con que avanza hacia ti y no piensas en golpear a tu oponente y liberas tu mente de juicios de valor o pensamientos, es decir, si no la detienes, si en el momento en que ves la espada agitándose en el aire, tu mente no se detiene ni un minuto, ni un instante, y avanzas con determinación y le arrebatas la espada a tu oponente, entonces la espada que iba a derribarte se volverá tuya, y al revés de lo esperado, se convertirá en la espada que derriba a tu oponente. Es muy complejo entender cómo está pensado esto. Nosotros como occidentales, me permito, yo por lo menos como occidental, no puedo ni siquiera empezar a pensar cómo fue pensada esta filosofía. Porque es la... Pero si lo trasladamos a lo que decías recientemente, yo me siento en un curso de agua y veo un pez, es lógico que voy a ver un pez en un curso de agua. La esencia del haiku es poder nombrar aquello en lo que la mente no se concentra. Aquello que justamente en el estado de iluminación, en el aguare, uno puede ver y percibir aquello que no está presente. Exacto. Y haciendo una relación con otro arte que decíamos en la introducción del programa, cuando hablamos del arte japonés podemos mencionar una infinidad de componentes: la carpintería, la arquitectura, ya vamos a hablar la caligrafía, la pintura, ¿no? Hokusai y demás. Pero hablando de espadas, hablando de samuráis, bueno, yo quisiera compartir con ustedes, miren lo que voy a traer, un proceso, ¿sí? Que no es mía, por supuesto. Bueno, esto es un bien común de la última página, ¿sí? Esto es una katana, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es una katana japonesa. Obviamente no tenemos presupuesto para tener una katana original, pero no sé si la cámara lo va a tomar. Es una espada, ¿sí? Que tiene los componentes completos de una espada japonesa. Está afilada, ¿sí? Corta, lo hemos comprobado. ¿Y cómo? Este elemento, que a simple vista es un arma, de hecho está pensada como un arma, si ustedes investigan, y yo voy a hacer una breve exposición de cuál es el proceso, está construida justamente sobre la base de un proceso que involucra tener una cantidad de elementos naturales presentes en los que todos se funden y no hay ninguno, ¿sí? La katana se fabrica básicamente en un proceso muy complejo, ¿sí? Se parte de una base de carbón, arena, arcilla, ¿sí? Se moja esa mezcla, se funde una gran cantidad de estos componentes durante 4 días y 3 noches. Finalmente de esa fundición sale un enorme bloque de acero muy impuro, muy sucio, que se llama tamahagane, y el artesano elige los fragmentos más puros y más limpios para procesarlos luego en lo que se llama el tunren, que es la consolidación de esos fragmentos innobles. ¿Qué es el tunren? Se cubre las piezas de tamahagane con un papel de arroz, se los moja con arcilla húmeda, se les pone paja, se lo lleva al fuego y ahí se produce el primer proceso alquímico, que es la unificación, el tunren, es la unificación del tamahagane para construir el primer bloque de acero que va a constituir luego la hoja de la espada. Posteriormente se llama el martilleo, el heishutetsu, que lo que se hace es martillar ese bloque impuro de tamahagane durante un tiempo enorme para convertirlo en un ladrillo. Ese ladrillo luego se va plegando, se va fundiendo, plegando hasta 12, 13 veces y se van formando capas de un acero límpido, de un acero muy duro, que va a conformar la base o el corazón de la katana. Luego se pasa al sumiwakashi, que es
unir los pedazos, porque se va partiendo, unir los pedazos con arcilla y con papel nuevamente, para obtener la unión del acero blando. Se hace un acero blando y un acero duro, el acero blando llamado shingane y el acero duro el kawagane, y se forma una especie de cuerpo y alma de la katana. Lo que será el filo es el acero duro, y lo que será el cuerpo, que es el lomo de la espada, será el acero blando, porque la katana es la conjunción de los elementos opuestos. Necesito asestar el golpe con lo duro y refrenarlo con lo blando. Exacto. Los opuestos. Finalmente, se dobla el kitae, el doblar, plegar la katana, infinidad de veces hasta que se forma, de mucho martillar, se forma la base original de lo que es la katana, que es recta. Luego se hace un proceso químico de templado de la espada en aceite, y la espada se curva. Y después de eso, que vemos aquí. Claro, después viene todo un proceso de encontrar el filo. ¿Y qué hace el artesano que afila en el tsukorikomi, que es la unión de lo blando con lo duro? Al afilar la espada y al encontrar el filo, se encuentra un dibujo que ha hecho el artesano con arcilla húmeda, que vuelve al origen. Claro. Ya está el acero templado, se vuelve al origen. Me voy a ir de tiempo, pero no, por favor. Creo que si ustedes hay muchísimos documentales muy, muy útiles, inclusive hay libros que explican el proceso metalúrgico de la fabricación de la katana, pero tomado como arte, creo que es muy parecido a lo que hace el haiku. Diego, yo lo último, no intervengo más. El proceso de elaboración de la katana y el proceso de elaboración del haiku son la alquimia. La alquimia. La alquimia de la palabra, la alquimia de los elementos. Exacto. La unión, la unificación, ser uno, liberar la mente y poder encontrar en arena, carbón y arcilla un elemento tan noble puede tardar hasta 3 meses en fabricarse una katana propiamente dicha. Obviamente esto es una réplica occidental, moderna, pero tiene todos los componentes de la katana, inclusive cada elemento, ¿sí? La zuka, la suba, la saya, que es el mango, la guarda y la vaina, tienen su explicación, y cada elemento que compone la katana, los adornos que hay aquí, cada parte, cada filo, cada dibujo, la forma del filo, tiene un sentido espiritual. No quiero decir filosófico. No quiero meterme en esa palabra tan occidental. Es espiritual. Es el do. El do que en las lenguas orientales significa camino espiritual. El Tao. karate do. El Tao. Es la traducción del Tao, por así decirlo. Exacto. Creo que leer haikus es adentrarnos en un mundo absolutamente espiritual, el satori, el aguare, la fascinación, erizamiento, como diría Calazo, es la experiencia metafísica esencial para poder entender, para poder tratar de entender aquello que llamamos lo oriental. Exactamente. Y que seguimos tratando de asir. Exacto. Desde fines del siglo XIX, cuando Oriente se hizo de alguna manera... Cuando Occidente... cuando Occidente conoció Oriente, ¿no? Claro. Cuando Oriente lo violentó. se dejó conocer, ¿sí? O lo violentó, claro. Bueno, para entrarla la pasó por su mirada, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Exactamente. Un homenaje a don Gustavo Manzanaro. Exactamente. Bien, muy bien. Amigos, disculpen, hoy tuvimos un programa un poco accidentado, nos fuimos de tiempo, pero creo que valió la pena. Seba. Igual vamos a continuar. Sí, por supuesto. Esto es una primera parte. Creo que viene una segunda parte sobre el arte de la katana. Si están interesados en cultura japonesa, hay muchísimos lugares, y quienes son de San Miguel, está el Centro Cultural Shige, dirigido por la excelentísima señora Estela Suzuki, a quien... ¿Qué apellido? También, Suzuki, ¿no? Nada menos. Así que bueno, este programa también va para ella, le vamos a hacer saber. Seba, perdón, no tengo más para decir por hoy. Los esperamos la semana que viene y les agradecemos el comentario, la suscripción, y que sigan difundiendo este programa en el que seguimos leyendo quién sabe hacia dónde. Es verdad. Hasta luego, amigos, y muchas gracias. Nos vemos el lunes, Seba. Un placer. Lo mismo. Hasta luego. Adiós, Chao, gracias. Gracias.